Cuando todo empieza a colapsar, casi nadie lo reconoce en el momento exacto. No existe una señal clara que anuncie oficialmente que algo terminó. No hay una alarma pública que obligue a las personas a detenerse. No hay un mensaje directo que diga que la normalidad ya no volverá. La mayoría continúa con su rutina diaria sin cuestionar absolutamente nada. Se levantan cada mañana creyendo que el día será parecido al anterior. Van al trabajo asumiendo que el sistema todavía sigue siendo confiable. Repiten hábitos porque eso les da una sensación falsa de estabilidad. Esa sensación de estabilidad es precisamente lo que vuelve todo peligroso. El colapso real no es violento ni inmediato, como muchos imaginan. El colapso verdadero avanza lentamente mientras casi nadie quiere mirarlo. Es silencioso, progresivo y difícil de aceptar para la mayoría. No llega con caos inmediato, sino con pequeñas incoherencias constantes. Al principio todo parece funcionar de una manera aceptable. Las tiendas siguen abiertas y los servicios continúan operando. Las calles siguen llenas de personas que aparentan normalidad. Los sistemas continúan activos, aunque ya muestran fallas internas. Las noticias siguen hablando de temas secundarios sin profundidad real. Lo importante queda enterrado bajo distracciones constantes y repetidas. Sin embargo, algo fundamental ya cambió en la estructura. Las reglas empiezan a perder coherencia de forma gradual. Las decisiones oficiales dejan de seguir una lógica clara. Las explicaciones comienzan a sonar incompletas o contradictorias. Las personas lo perciben pero prefieren ignorarlo conscientemente. Aceptar la realidad resulta demasiado incómodo emocionalmente. La negación ofrece una falsa sensación de tranquilidad temporal. Pensar que todo se solucionará solo parece más fácil. Creer que alguien más tiene el control reduce la ansiedad. En ese punto ocurre la primera pérdida verdaderamente importante. No desaparecen los alimentos de inmediato como muchos creen. No desaparece el dinero de un día para otro. No desaparece la energía eléctrica en las primeras etapas. Lo que desaparece primero es algo menos visible pero crítico. Lo que desaparece primero es la certeza. La certeza de entender claramente qué está ocurriendo realmente. La certeza de saber cuáles decisiones siguen siendo correctas. La certeza de confiar en que mañana será similar a hoy. Cuando esa certeza se rompe, la mente humana cambia profundamente. Las personas dejan de analizar las situaciones con calma. Empiezan a reaccionar emocionalmente ante cada estímulo nuevo. La reacción reemplaza al pensamiento estratégico. Los rumores comienzan a circular con mayor velocidad. Las versiones contradictorias se multiplican sin control. Las personas escuchan aquello que confirma sus propios miedos. Cualquiera que suene seguro parece tener la respuesta correcta. La seguridad aparente se confunde fácilmente con verdad. En ese momento nace el verdadero problema estructural. Reaccionar no es lo mismo que decidir conscientemente. Reaccionar implica impulsividad y ausencia de visión futura. Decidir requiere claridad mental y comprensión del contexto. En una crisis, la impulsividad tiene consecuencias permanentes. Cada paso mal calculado reduce las opciones futuras. Cada decisión tomada desde el miedo cierra caminos posibles. Muchos creen que el colapso se reconoce cuando ya es evidente. Piensan que habrá un momento claro que todos identificarán. Pero cuando ese momento llega, la ventaja ya no existe. Los que entendieron antes ya se movieron estratégicamente. Tomaron decisiones difíciles cuando todavía había margen. Cambiaron su forma de actuar antes que la mayoría. Dejaron de depender de un sistema que ya fallaba internamente. Entendieron que la normalidad no regresaría fácilmente. Mientras tanto, la mayoría seguía esperando señales claras. Esperaban confirmaciones oficiales que nunca llegaron. Esperaban explicaciones simples para problemas complejos. Esa espera fue costosa. Cuando finalmente reaccionaron, ya estaban en desventaja. Reaccionar tarde implica moverse en condiciones desfavorables. Moverse tarde significa competir con una multitud desesperada. La multitud no piensa de manera lógica. La multitud actúa por imitación y pánico. Seguir a la multitud rara vez conduce a buenas decisiones. Cuando todos se mueven al mismo tiempo, las opciones desaparecen.
El colapso no castiga la ignorancia inicial, castiga la negación prolongada, castiga la confianza ciega en estructuras debilitadas, castiga la incapacidad de aceptar señales tempranas. La claridad es un recurso más valioso que cualquier objeto. Sin claridad, incluso los recursos pierden valor. Y todo comienza cuando desaparece la certeza. A lo largo de la historia, las crisis nunca comenzaron de manera evidente. No hubo un anuncio claro que explicara lo que realmente estaba ocurriendo. Los primeros signos siempre fueron confusos y fáciles de ignorar. La información empezó a fragmentarse lentamente sin generar alarma inmediata. Un día se decía una cosa y al siguiente se afirmaba otra. Las versiones oficiales comenzaron a contradecirse sin asumir responsabilidades. Las cifras dejaron de coincidir con la experiencia diaria de las personas. Las explicaciones se volvieron largas pero vacías de contenido real. La gente intentó mantenerse tranquila, confiando en ajustes temporales. Pensaron que todo formaba parte de un proceso normal de corrección. Esa confianza fue el error que se repitió una y otra vez. Cuando la información deja de ser confiable, las decisiones se debilitan. Las personas ya no actúan basándose en hechos verificables. Empiezan a decidir según emociones cambiantes y percepciones incompletas. El miedo se mezcla con la incertidumbre de manera peligrosa. La ansiedad se normaliza como respuesta cotidiana ante la confusión. La negación aparece como mecanismo para evitar enfrentar la realidad. En ese contexto, la mayoría comete el mismo error crítico: esperar instrucciones claras de una autoridad que ya no controla. Esperar soluciones simples para problemas que se volvieron complejos. Esperar que el sistema se estabilice sin cambios profundos. Mientras todos esperan el deterioro, continúa avanzando silenciosamente. Los problemas no se detienen por falta de reacción colectiva. Al contrario, se acumulan y se vuelven más difíciles de resolver. Cada día que pasa sin claridad reduce el margen de maniobra. Cada decisión postergada limita las opciones futuras disponibles. Cuando la realidad finalmente se vuelve evidente, ya no hay calma. Las personas reaccionan todas al mismo tiempo sin planificación. La multitud se mueve impulsada por el miedo compartido. La imitación reemplaza al análisis individual y consciente. La gente copia decisiones ajenas sin comprenderlas realmente. Se siguen movimientos colectivos sin evaluar consecuencias personales. En ese punto, la lógica deja de guiar las acciones. La previsión desaparece bajo la presión del momento. La estrategia se sustituye por respuestas inmediatas. Reaccionar se convierte en la única forma de actuar. Pero reaccionar en masa es extremadamente peligroso. Cuando todos reaccionan al mismo tiempo, las opciones colapsan. Los recursos se vuelven inaccesibles por la competencia colectiva. Las decisiones apresuradas generan conflictos innecesarios. La estabilidad emocional se pierde rápidamente en ese entorno. En medio de ese caos, algunos mantienen una diferencia clave. No es fuerza ni riqueza, ni acceso privilegiado. Es comprensión temprana de que la narrativa ya no funciona. Entendieron antes que la información había perdido coherencia. Observaron patrones en lugar de confiar en promesas oficiales. Aceptaron que el sistema ya no respondía como antes. Dejaron de esperar validación externa para tomar decisiones. Actuaron con distancia, mientras otros reaccionaban con urgencia. Esa distancia permitió conservar claridad mental. La claridad permitió evaluar opciones con mayor precisión. Evaluar opciones permitió evitar movimientos innecesarios. Evitar movimientos innecesarios conservó recursos importantes. Mientras la mayoría se desgastaba emocionalmente, ellos preservaron energía y capacidad de análisis. La diferencia no fue visible al principio, pero con el tiempo se volvió imposible de ignorar. Unos quedaron atrapados en decisiones impulsivas. Otros mantuvieron flexibilidad para adaptarse. La crisis no creó esa diferencia, solo la hizo visible. Cuando la información se vuelve inestable, la preparación real cambia. Ya no se trata de saber más noticias. Se trata de saber cuándo dejar de creerlas. Se trata de identificar cuándo el sistema perdió coherencia. Ese momento marca un antes y un después. Quienes lo reconocen temprano mantienen ventaja.
Quienes lo ignoran reaccionan cuando ya es tarde. La historia demuestra este patrón repetidamente. No cambia con tecnología ni con discursos modernos. La confusión siempre precede al colapso visible. Y la espera siempre tiene un costo. Cuando la mayoría comprende lo ocurrido, el margen desapareció. Las decisiones tranquilas ya no son posibles. La reacción domina completamente el escenario. Y ahí la diferencia entre unos y otros se vuelve definitiva. No por lo que poseen, sino por lo que entendieron antes. Cuando la claridad desaparece por completo, el miedo ocupa todo el espacio mental. El miedo no analiza con calma ni evalúa consecuencias a largo plazo. El miedo empuja a actuar rápido, aunque la información sea incompleta. Muchas personas confunden velocidad con control en momentos de crisis. Creen que moverse rápido siempre es mejor que permanecer quietos. Pero esa creencia suele producir errores difíciles de revertir. El verdadero control no nace de la urgencia, sino de la comprensión. Comprender el contexto completo permite reducir decisiones impulsivas. Reducir la impulsividad preserva opciones futuras que otros pierden. Cuando todos corren en la misma dirección, las alternativas desaparecen. La presión colectiva empuja a decisiones que no reflejan necesidades reales. Seguir a la mayoría ofrece una falsa sensación de seguridad. El pánico colectivo elimina cualquier forma de pensamiento estratégico. Las personas dejan de escuchar información que contradice sus emociones. En ese entorno, la claridad se convierte en un recurso escaso. Quienes conservan claridad mantienen una ventaja silenciosa. Evitar errores es más importante que tomar acciones espectaculares. Las crisis recompensan la paciencia y la lectura correcta del momento. Saber cuándo avanzar es tan importante como saber cuándo detenerse. Saber cuándo hablar es tan importante como saber cuándo callar. Cada palabra dicha en un entorno inestable deja una huella. La exposición innecesaria aumenta el riesgo sin ofrecer beneficios reales. Por eso la discreción se vuelve una forma de protección. Observar en silencio permite comprender patrones emergentes. Los patrones muestran la dirección real de los acontecimientos. La urgencia pertenece a quienes llegan tarde a la comprensión. Llegar tarde obliga a competir con muchos al mismo tiempo. La preparación real no se basa en acumulación impulsiva. Se basa en entender cuándo una estructura deja de ser confiable. Identificar ese momento requiere distancia emocional. Pensar con claridad reduce el impacto del miedo colectivo. Las masas tienden a cometer los mismos errores simultáneamente. No seguir a la masa requiere disciplina interna. Las crisis exponen diferencias que antes pasaban desapercibidas. Algunos reaccionan sin pensar, mientras otros observan con paciencia. Esa diferencia define quién conserva margen de maniobra. El margen de maniobra permite adaptarse a cambios rápidos. Aceptar que las reglas cambiaron es un paso crucial. Negar ese cambio prolonga la dependencia de sistemas fallidos. Anticipar reduce la necesidad de reaccionar bajo presión. Reaccionar bajo presión suele producir decisiones irreversibles. Por eso, conservar claridad es una forma de protección personal. La mayoría no pierde por falta de recursos iniciales. Pierde por perder claridad en el momento crítico. Cuando la claridad desaparece, el miedo decide por ellos. Y todo depende de reconocer qué desaparece primero.